Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su rincón favorito para desentrañar los secretos que a veces se esconden tras las cámaras y las grandes producciones. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, una historia que para muchos comenzó como un cuento de hadas y que con el tiempo parece haber revelado capas más complejas, más ocultas. Estoy hablando, por supuesto, de la supuesta tensión y de los misterios que rodearon la relación entre dos de los actores turcos más queridos y talentosos de nuestra generación, Tensión Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esos nombres que nos hicieron soñar con Erkenci, el pájaro madrugador, un drama que no solo conquistó audiencias en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global. Prepárense porque vamos a desenterrar la verdad oculta, o al menos, los indicios que nos llevan a pensar que el principio de su historia juntos fue mucho más de lo que vimos en pantalla. Y antes de que se pierdan un solo detalle de esta fascinante investigación, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y de apoyarnos para seguir trayéndoles el mejor contenido. Imaginen esto, dos jóvenes actores llenos de carisma, talento y una química que traspasaba la pantalla. Can Yaman con su presencia magnética y su energía arrolladora, y Demet Özdemir con su gracia natural y su capacidad para transmitir emociones de forma tan genuina. Juntos en Erkenci crearon esa chispa, esa conexión tan palpable que los fans, y el público en general, esperaban con ansias ver cómo se desarrollaba, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Sus personajes, Candivit y Sanemaiden, se convirtieron en una pareja icónica, y la química entre Can y Demet era, sin lugar a dudas, uno de los pilares del éxito arrollador de la serie. Las miradas, los gestos, la forma en que se complementaban, todo apuntaba a que algo especial estaba sucediendo. Pero como en toda buena historia, no todo es lo que parece a simple vista. Poco a poco empezaron a surgir rumores, susurros, y lo que al principio eran especulaciones, con el tiempo parecían tener un fundamento, o al menos, una base más sólida de lo que se pensaba. Hablamos de la época dorada de Erkenci, cuando la serie estaba en su punto álgido, conquistando corazones y arrasando en audiencias. Era el momento perfecto para que surgiera una historia de amor entre los protagonistas, un relato que para muchos sería la continuación natural de la magia que veíamos cada semana. Los rumores de un romance entre Can Yaman y Demet Özdemir comenzaron a sonar con fuerza, alimentados por la intensidad de su conexión en pantalla. Los fans soñaban despiertos imaginando escenarios románticos, confirmaciones públicas y, en definitiva, una historia de amor digna de una telenovela. Y para ser honestos, la evidencia visual estaba ahí. Sus interacciones en eventos, las entrevistas conjuntas donde parecían tener un entendimiento especial, las fotos que compartían en redes sociales, todo creaba un ambiente propicio para creer que sí, algo más que una amistad estaba floreciendo. Sin embargo, la verdad, como suele ser el caso, es a menudo más compleja. Mientras la presión mediática y el fervor de los fans crecían, también lo hacían las señales de que la relación, si es que existió como un romance público, era más delicada de lo que se percibía. Se hablaba de chispas que se habían encendido, de momentos compartidos, de un interés mutuo. Pero también empezaron a surgir las diferencias. Se decía que Can, conocido por su personalidad extrovertida y un tanto impulsiva, tenía una forma de ser que, si bien atraía a muchos, también podía generar fricciones. Por otro lado, Demet, quizás más reservada y enfocada en su carrera, podría haber tenido expectativas diferentes. Los rumores apuntaban a que su relación en la vida real, si la hubo, era una montaña rusa. Hubo reportes de idas y venidas, de reconciliaciones y distancias, y de una dificultad para compaginar la intensidad de sus carreras con la estabilidad de una relación. El mundo del espectáculo, y más aún cuando se trata de estrellas de su calibre, es un escenario implacable. Las cámaras siempre están presentes, los paparazzi acechan, y cada gesto, cada palabra, puede ser malinterpretado o magnificado. La presión de ser una pareja de moda, de mantener viva la ilusión de los fans, de cumplir con las expectativas mediáticas, puede ser abrumadora. Y es posible que en medio de todo ese torbellino, la relación entre Can y Demet, si llegó a ser seria, se viera afectada. Se dice que hubo un momento clave, un punto de inflexión, donde las cosas empezaron a enfriarse definitivamente. Algunos sugieren que fue la creciente fama de Can y su incursión en proyectos internacionales lo que marcó un antes y un después. Otros apuntan a diferencias en sus prioridades o en su visión del futuro. Lo cierto es que, a pesar
De los fuertes rumores y de la química innegable, nunca hubo una confirmación oficial y contundente por parte de ambos sobre un romance establecido y duradero. Más bien, lo que quedó fue una serie de declaraciones ambiguas, de respuestas evasivas y, en última instancia, de un silencio estratégico que dejó mucho a la imaginación. Era como si hubieran aprendido a navegar las aguas turbulentas de la fama y los rumores, decidiendo mantener su vida privada bajo un estricto control. Analicemos un poco más a fondo esta tensión. ¿Se trataba de una tensión romántica inicial que luego se complicó? ¿O quizás era una tensión profesional derivada de sus diferentes enfoques o personalidades? Es fascinante pensar en cómo las dinámicas entre dos personas, incluso bajo los reflectores, pueden ser tan complejas. Se dice que Khan en su momento estaba muy enfocado en proyectar una imagen de galán internacional, mientras que Demet, quizás, buscaba una estabilidad y un camino más consolidado en su carrera. Pensemos en las entrevistas. Cuando se les preguntaba directamente sobre su relación, las respuestas solían ser evasivas, corteses, pero carentes de una confirmación explícita. Somos buenos amigos, tenemos una gran conexión, nos entendemos muy bien, frases que, si bien son ciertas en muchos casos de compañeros de trabajo, dejan abierta la puerta a la especulación. Y esa especulación es precisamente lo que alimenta el interés del público y de los medios. Existe una teoría que sugiere que la intensa química en pantalla podría haber sido tan poderosa que llevó a confusiones, tanto para ellos como para el público. A veces, los actores se sumergen tanto en sus personajes que las líneas entre la ficción y la realidad se vuelven borrosas. Y en el caso de Khan y Demet, dada la intensidad de sus escenas y la popularidad del programa, es fácil imaginar cómo esa línea podría haberse difuminado. También hay que considerar el factor de la edad y la experiencia en ese momento. Ambos eran jóvenes en la cúspide de sus carreras y enfrentándose a un nivel de fama sin precedentes. La presión de lidiar con un romance público, las expectativas de los fans y el escrutinio constante podría haber sido demasiado para una relación incipiente. Quizás decidieron protegerse a sí mismos y a su incipiente vínculo, optando por la discreción en lugar de exponerse a un escrutinio aún mayor. Otra vertiente interesante de esta verdad oculta es la posibilidad de que la relación, si existió, fuera más platónica de lo que se creía, o que evolucionara de romance a una amistad más profunda y respetuosa. A veces las relaciones se transforman, y lo que pudo haber sido una chispa romántica se convierte en un lazo de compañerismo y admiración mutua, especialmente después de haber compartido una experiencia tan intensa y exitosa. Los detalles que se filtraron a la prensa, a menudo de fuentes anónimas, hablaban de encuentros privados, de citas secretas, de momentos románticos. Sin embargo, la falta de confirmación directa por parte de los involucrados siempre dejó un velo de misterio. Y es que en el mundo de las celebridades, la línea entre la realidad y la especulación mediática es muy fina. Lo que para algunos es una verdad revelada, para otros puede ser simplemente ruido de fondo. ¿Pero qué pasó después? Tras el fin de Erkencikus, ambos actores continuaron con sus carreras, cosechando éxitos por separado. Can Yaman se embarcó en proyectos internacionales, ganando una legión de fans en todo el mundo. Demet Özdemir siguió protagonizando series y películas, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Y aunque las interacciones entre ellos se volvieron más escasas, el recuerdo de su química en pantalla y los rumores de su relación persistieron. Quizás la tensión a la que nos referimos no era solo romántica, sino también la tensión de mantener una relación en medio de carreras vertiginosas y la constante exposición pública. La presión de ser la pareja del momento puede ser un arma de doble filo. Puede impulsar, pero también puede agotar y desgastar. Y aquí radica la verdadera intriga. La verdad oculta no es necesariamente una historia de amor trágico o un escándalo monumental, sino más bien la complejidad de las relaciones humanas, magnificada por la lente del estrellato. Es la historia de dos personas que compartieron un momento mágico, que crearon una conexión especial, y que por razones que solo ellos conocen, decidieron mantener su relación, si es que llegó a ser un romance público, en la esfera de lo privado. El principio de su historia, ese momento en que la química explotó en pantalla y los rumores comenzaron a fluir, fue un capítulo fascinante. Fue el momento en que el público se enamoró no solo de sus personajes, sino también de la posibilidad de que esa magia trascendiera la ficción. Y aunque nunca obtuvimos una confirmación clara y rotunda de un romance público y duradero, las señales y los susurros dejaron una marca imborrable en la memoria de los fans. Podemos especular, podemos analizar, podemos imaginar,
pero la verdad última sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir permanece en gran medida oculta. Y quizás sea precisamente ese misterio lo que ha añadido una capa más de fascinación a su historia juntos. Son dos talentos innegables que en un momento dado parecieron estar al borde de algo especial, y esa posibilidad, aunque nunca completamente confirmada, sigue resonando en el corazón de quienes disfrutaron de su trabajo y de su química. En resumen, la supuesta tensión y la verdad oculta en el principio de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir se desprenden de la arrolladora química en Erkenci, los intensos rumores de un romance real, y la posterior discreción y falta de confirmación oficial. Fue un periodo de gran expectación y especulación, alimentado por la palpable conexión entre los actores, que capturó la imaginación de millones de fans alrededor del mundo. Aunque los detalles precisos de su relación personal permanecen privados, su impacto en la cultura pop y en el imaginario colectivo es innegable. Y así llegamos al final de este viaje por la intrigante historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado desentrañando conmigo estas capas de misterio y especulación. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hubo algo más allá de la pantalla? ¿Qué opinan de la forma en que manejaron los rumores? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y perspectivas. Y si este vídeo les pareció interesante y les gustó, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de estas estrellas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les hago una última invitación para que se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas investigaciones y contenido exclusivo. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.